Si me digo a usted, si le pregunto quién es el papa más famoso, pero más conocido de todos, ¿qué me diría usted? Bueno, me diría, oye, esto que me pones es un acertijo, ¿no? Como que el papa más famoso y a la vez el menos conocido. ¿Quién diría usted que es? Pues Alejandro VI. ¿Ve cómo es el menos conocido? Pero si le digo su nombre en el siglo, Rodrigo Borgia, entonces me dirá, ah, sí, claro, el Papa Borgia. Y no solamente hubo un Papa Borgia, sino dos, Calixto III y Alejandro VI. Y hoy hacemos este programa porque si bien, bueno, pues Alejandro VI tuvo sus cosas raras, sí es un hecho que de lo que de ellos se conoce, de los papas Borgia, es mucho consecuencia de la calumnia, de la difamación y de la mentira y del odio. Y mucho de ello en parte a que fueron españoles y en una curia romana mayoritariamente italiana, pues no soportaban a unos españoles que fuesen papas. Y por eso hemos hecho este programa para usted, los Borgia. Y para ello, bueno, primero les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros. Y también recibo con gran afecto a Fernando Villalón Esquerro, además de ser abogado de la Edad Media y de asuntos de la Iglesia, pues es un gran conocedor también de los papas, que no Borgia, Borja. Borja. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, muy amable. Borgia italianizado, ¿no? Así es. Y yo empezaría por decir, evidentemente es el que más se le ha atribuido, pero el que la gente menos estudia. La gente habla, pero sin haber leído un libro. O sea, es algo impresionante cuando yo les digo, ¿y ya leíste algún libro? No, lo vi en la tele, lo vi en el cine. Sí, vi la serie de televisión con Jeremy Irons, ¿no? Bueno, tu fuente informativa de cultura. Y así nos manipulan, esas interpretaciones libres de todo esto. Y si les preguntas algo de los papas Borgia, bueno, te dirán, bueno, es que usaban unos anillos, ¿no? Que invitaban a cenar a alguien y cuando se volteaba le echaban ahí veneno en su copa y decían salud, pero qué fantasías. O que el papa se acostaba con su hija, pero qué calumnias, ¿no? Así es. Sí, yo creo que ha sido... ¿Y qué has leído de ellos? Pues sí. Pues sí, o sea, ¿qué has leído de ellos? O sea, ¿qué me puedes leer? De la película. Ah, claro, o sea, esa es lamentablemente la cultura que hoy tenemos, ¿no? Yo creo que ha hecho mucho daño la novela de Víctor Hugo, ¿sí? Que de Lucrecia, que todo se lo inventa, ¿no? Porque además todos son calumnias. Veremos, es una gran familia, pocas familias tienen dos papas, salvo los Colonna, ¿sí? Y los Orsini, ¿sí? Pero no pocas familias tienen papas extranjeros en la curia romana, son extranjeros. Y nadie sabe que son papas realmente ortodoxos, sobre todo el primero, Calixto III. Calixto III, primero es un gran hombre, es un segundón. ¿Qué es un segundón? No es el hijo primogénito, por lo tanto, él debería estar destinado o a la carrera eclesiástica, al ejército o a ser abogado. Tomó primero ser abogado, ¿sí? Doctor en Derecho, ¿no? Doctor en Derecho en 1412 y 1415 en ambos derechos, en Derecho Canónico y en Derecho Civil. ¿En Bolonia? No, esto fue en Valencia, ¿sí? Y que fue una de las universidades más grandes. Pero era tan importante su cargo y era tan sus conocimientos que fue vicecanciller del rey de Aragón, ¿sí? Alfonso el Magnánimo. Él llegó a ser, digamos, el secretario de gobierno del reino de Aragón. Su familia eran nobles bajos porque habían ayudado a la reconquista de Valencia, del reino de Valencia. Sigues hablando de Calixto. De los antecedentes de Calixto. A ver, vamos a ubicarlo, ¿no? Así Para es. que entonces, a partir de que usted lo ubique bien ya en su momento, en su lugar, en la historia, en España, podamos escuchar más gratamente tanta sabiduría por parte de Fernando Villano. Pues sí, así es. sabe. Entonces, a ver, el primer papa Borja, Calixto III. Calixto III, el papa número 209 de la Iglesia, de nombre Alonso de Borja, nació en España, en Torre del Canals, cerca de Valencia, el 31 de diciembre de 1378, procedente de una familia de la nobleza.
El Papa Martín V lo nombró obispo de Valencia en 1429 y el Papa Eugenio IV lo creó cardenal en 1444. Tras la muerte del Papa Nicolás V, ocurrida el 25 de marzo de 1455, el cardenal Borja resultó electo romano pontífice el 1 de abril. Su pontificado se caracterizó por evitar la invasión musulmana y por la organización de la Europa cristiana para detener la invasión de los turcos que ya habían tomado Constantinopla apenas 2 años atrás en 1453. Para ello envió nuncios a todos los países de Europa a fin de unir a los príncipes en un esfuerzo que pusiera fin al peligro de la invasión turca, y envió misioneros a Inglaterra, Francia, Alemania, Hungría, Portugal y Aragón para predicar la cruzada, pero los príncipes europeos fueron lentos en responder a su convocatoria. En Alemania, Federico III no quiso unirse al movimiento del que Hungría podría beneficiarse. Inglaterra, Francia y Escocia estaban en guerra y tampoco participaron. Génova y Portugal retiraron a sus flotas que ya habían enviado y Venecia estaba más preocupada en promover su propio comercio con los turcos. Pero a pesar del desinterés, las fuerzas cruzadas animadas por San Juan de Capistrano lograron derrotar a los turcos en Belgrado el 22 de julio de 1456. Ante la mayoría de italianos en la curia romana, Calixto III tuvo que conferir cargos a sus familiares, cosa que le atrajo acusaciones de nepotismo. A uno de sus sobrinos lo hizo duque de Spoleto y a otros 2 los creó cardenales. Uno de ellos fue Rodrigo Borja, quien más tarde llegaría a ser el Papa Alejandro VI. Durante su pontificado se abrió la revisión del juicio de Juana de Arco, anulando la sentencia del primer tribunal y proclamándose su inocencia y santidad. Calixto III protagonizó un pontificado recto y sin tacha, de elevados ideales, valentía, energía y perseverancia. Y si en algo falló en sus prevenciones a la invasión musulmana, no fueron suyas las culpas, tanto como de los monarcas que no quisieron atender sus planes. Murió en Roma el 6 de agosto de 1458, luego de 3 años y 4 meses de pontificado. Sus restos se conservan en la iglesia española de Santa María de Montserrat, en la ciudad de Roma. Ya ubicado bien en su momento y en su historia, Fernando, profundiza. Entonces tenemos a Alonso de Borja, el primer Papa Borgia. El primer Papa Borgia. Calixto III. Sí, él es nombrado obispo por intersección del rey de Aragón y el Papa. Ve la impecable, él estaba entre 2 aguas. Él era súbdito por una parte del rey de Aragón, era su vicecanciller, y por otra parte, él era parte del cuerpo de la iglesia, ¿sí? Entonces, el Papa lo vio que había resuelto los asuntos con una equidad, con una situación tan equilibrada, que los 2 le dijeron, vamos a hacerlo cardenal, ¿sí? Y evidentemente al hacerlo cardenal lo lleva por sus dones diplomáticos a Roma. Era una persona que era un gran abogado, un gran teólogo y un gran canonista. O sea, todo mundo hablaba de las grandes calificaciones y sobre todo de ayudar mucho a la pacificación. Yo creo que uno de los grandes méritos de su pontificado es haber acabado con el cisma de Occidente. Te acordarás cuando los papas se fueron a Aviñón. Entonces él habla con este Papa Luna español, Benedicto XIII, que es impecable el argumento de Benedicto XIII. No puedo yo renunciar, porque tú no me escogiste, me escogió el Espíritu Santo. Entonces él lo hace entrar en razón y hace una negociación bárbara, maravillosa, en donde el Papa Luna se va a su castillo y dice, yo ya estaré como Papa, pero no actuaré para poder ayudar a la iglesia. Se refiere a España. Dice Fernando, el Papa Luna, porque era su apellido era Luna y era español, y siendo el cardenal Borja español, puede convencerlo. Así es. Y qué bien lo dijiste, resuelve el cisma de Occidente. Esa yo creo que es una de las cartas más importantes. De Calixto III. La visión internacional como Papa de ver el conflicto,
de la caída de Constantinopla, de que estaba luchando en Belgrado, en Hungría, contra los turcos, es impresionante. No puede convencer, como lo dice la nota, a los príncipes por sus egoísmos, sus conflictos entre la Casa de Austria contra el rey de Hungría, ¿sí?, que prefiere que caiga en manos de Turquía, Belgrado, pero logra que se gane en Belgrado. Y de hecho, el Ángelus es la oración para agradecer la batalla de Belgrado. Él tiene una especial, se pronuncia por la Virgen, por esas alegorías a la Virgen. Hay una serie de notas, de laudes que él hace a la Virgen María, a la Anunciación, a su sí incondicional, a su sí a la hora de la crucifixión, que se han cantado durante siglos. Es un papa profundamente ortodoxo, es un papa con una visión bárbara, que es atacado evidentemente por no ser italiano, ¿no? Por no ser italiano. Al no ser italiano, él tiene que echar mano de dos sobrinos. Y uno es Rodrigo, que es el menor, y otro es Pedro Luis. Ahorita te lo digo. Sí, entonces Pedro Luis, como tienen varios nombres, lo han acusado que tenía muchísimos sobrinos. Pero se llama, por el nombre valencianizado, Duque de Spoleto hizo. Así es. Y el otro es Rodrigo, que será papa. A él lo nombra jefe de los ejércitos de la pontificios, ¿sí? Él es el encargado de cuidar al papa, y el otro es Rodrigo, que es nombrado cardenal. Los escritos revisados en el Vaticano por este sabio mexicano que estábamos hablando, se fue el nombre. El doctor Pablo de Ballester. Él revisó los escritos. Ortodoxo griego. Así es, siendo ortodoxo griego. Él revisó las cartas no de los cardenales que podían estar barbeando al Papa Calixto, sino de los embajadores de países musulmanes o de Hungría o de Rusia, donde decían que su experiencia era vasta a pesar de su pequeña edad, sí, de 22 años de Alejandro, y que era impresionantemente efectivo. Sí, Rodrigo Borja como cardenal. Él lo hace vicecanciller, es decir, pues, el secretario de Estado Vaticano. Sí. El Papa Calixto III hace vicecanciller a su sobrino Rodrigo, quien más tarde será Alejandro VI, y como vicecanciller sirve al Papa Calixto III en una manera impecable. Él estudia en Bolonia. ¿Cuántos pontificados? 6 pontificados. Él estudia en Bolonia tanto derecho civil como derecho canónico, y se doctora. Es un agente que dicen que sacó las notas más impresionantes. Rodrigo Alejandro VI. Entonces, también su tío. Déjame hacer una pausa para entonces regresar a hablar ya de Rodrigo Borgia o Rodrigo de Borja, ya el Papa Alejandro VI, pero antes tienes en medio minuto una palabra más como conclusión de Calixto III. Yo creo que Calixto, te digo, tenemos lo de el Ángelus, tenemos como gran situación la visión de las cruzadas para contener lo musulmán, el acabar con el cisma, de la Iglesia, y sobre todo su visión eran pocos años, ¿sí? A pesar de su vejez, hizo grandes cosas. Muy ortodoxo. Ahí está entonces el Papa Calixto III. Ahora sí, una pausa. Regresamos con Alejandro VI, con Rodrigo de Borgia, sus hijos, César, Lucrecia y mucho más de los Borgia. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas.
diplomados en espiritualidad y mística, teología, filosofía, latín, hebreo, griego, Antiguo y Nuevo Testamento, liturgia y religiones del mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600.